Bueno, chicos, nos habíamos quedado en esta parte de la tafonomía eh, para dar un puntapié a la segunda parte de esta pequeña charla que espero que les sirva. Y habíamos dicho que lejos de estudiar los procesos destructivos sobre el registro arqueológico, se ha establecido desde hace más de medio siglo como una rama para intentar explicar los procesos por los cuales un organismo pasa de la biosfera a la litosfera. Es decir, como decía Efremov, es el estudio por el cual nosotros intentamos estudiar las comunidades vivientes del pasado. Entonces evalúa los procesos pre- y postdepositacionales. A partir de estudios tafonómicos actualísticos, tanto naturalísticos como experimentos controlados, sabemos o creemos saber los patrones tafonómicos que generan distintos depredadores sobre los huesos de sus presas. Es decir, sabemos actualmente cómo ciertos depredadores modifican los huesos y dientes de las presas que depredan. Por ello, conociendo estos patrones, podemos aproximarnos a los agentes acumuladores de restos óseos y dentarios de micromamíferos en sitios arqueológicos y paleontológicos, siempre y cuando usemos una metodología adecuada. Y acá les he puesto la tapa de la Biblia, le decimos nosotros, que es el libro de Peter Andrews, publicado en 1990, en el cual eh, reporta las señales tafonómicas y los patrones tafonómicos para distintos depredadores no humanos, desde lechuzas hasta carnívoros. Y bueno, a partir de este libro se iniciaron un montón de estudios tafonómicos actualísticos en distintas partes del mundo, porque Peter Andrews trabajó con conjuntos actuales de Europa, de África, y bueno, y hay muchas regiones que no tenían hasta ese momento estudios tafonómicos actualísticos, y está como demostrado que también los patrones, no sabemos si los generales, pero sí ciertos patrones tafonómicos varían de una región a otra, de acuerdo al clima, a la disponibilidad de las presas, entre otros factores. Todo esto del actualismo, seguramente lo han hablado con Clara, viene del principio del uniformitarismo, de Christopher Lyell, que en su libro Principios de Geología publicó en el siglo XIX, diciendo que los procesos geológicos y naturales han sido uniformes y constantes a lo largo de la historia de la Tierra. De esta manera, existe un fuerte interés de los arqueólogos y paleontólogos por estudiar análogos modernos a partir de experiencias presentes, para inferir procesos del pasado. Así como dice Lyman, el actualismo, equivalente al uniformitarismo metodológico, asume la invariancia espacial y temporal de las leyes naturales. Esto quiere decir que el uniformitarismo asume que los procesos físicos por los que han estado sometidos los organismos a lo largo de la historia han sido en general los mismos. Entonces el actualismo nos permite interpretar a partir de las experiencias presentes el registro arqueológico. Esto a veces trae ciertos problemas porque recordemos que el registro arqueológico es un registro presente, pero un registro presente desde que fue depositado hasta que los arqueólogos los recuperamos, y a partir de eso hay un montón de otros procesos que no solamente son los predepositacionales que actúan sobre los elementos, sobre el registro arqueológico. Esta parte 2 tiene que ver justamente con esto, con la tafonomía de restos óseos y dentarios de micromamíferos. Hay tres variables principales que nosotros usamos para evaluar los agentes acumuladores de estos restos recuperados en sitios arqueológicos y paleontológicos. Principalmente estamos hablando de tres variables para interpretar agentes no antrópicos, pero ya vamos a ver un poco más, que son la abundancia relativa, los patrones de fractura y la digestión. Cada depredador genera un patrón, entre comillas, característico de estos procesos tafonómicos, y ese patrón podemos distinguirlo mediante un análisis tafonómico sistemático. Para esto es clave, como les dije previamente, la tafonomía actualística. La abundancia relativa, ¿qué es? Es la proporción de elementos esqueletarios en relación a la cantidad ideal en un esqueleto completo. Sobre la base del MNI, ya deben haber hablado con Clara, el MNI, por ejemplo,
Si tenemos un individuo, sabemos que tiene 2 fémures, uno derecho y uno izquierdo, 2 húmeros, uno derecho y uno izquierdo, 12 o 13 pares de costillas, estamos hablando de roedores. 2 hemimandíbulas, una derecha y una izquierda, 2 escápulas, una derecha y una izquierda, 20 metapodios, y así. Es decir, 2 individuos, un MNI de 2, debería estar representado idealmente por 4 fémures, 2 izquierdos y 2 derechos, 4 húmeros, 2 izquierdos y 2 derechos, y así. Pero cada depredador genera un patrón relativamente característico que no es así, porque en la depredación se pierden muchísimos huesos. Ahora, hay depredadores que generan patrones, por ejemplo, de abundancia de elementos del postcráneo y no del cráneo. Por ejemplo, generan pérdida de elementos, considerable pérdida de elementos de todo el esqueleto, como los carnívoros. Otros tienen representaciones elevadas de los elementos del esqueleto de todos, como por ejemplo las lechuzas, que todo tiene que ver con su forma de depredación. Acá tenemos un gráfico de cómo representamos las abundancias relativas de elementos. Yo, por ejemplo, les puse un ejemplo acá, que tiene que ver con, estoy tratando de ver el marcador, pero que tendencias que yo detecté en 3 sitios arqueológicos y promedios que tenemos para rapaces nocturnas, que son las lechuzas, y rapaces diurnas, que son las águilas principalmente. Entonces, sabemos qué patrones generan en general en la actualidad. Y las abundancias relativas que yo detecté en 3 sitios arqueológicos. Y a partir de esas abundancias relativas, las comparamos con las que generan estos depredadores. Ya vamos a hablar de algunas limitaciones que tienen estos análisis. Por otro lado, los patrones de fractura, tanto de elementos del cráneo como del postcráneo, y también de dientes. Acá vemos cómo en general los arqueólogos dividimos los patrones de fractura, y acá cómo los usamos para las fracturas en los elementos del cráneo. Y por otro lado está la digestión, que es la variable tafonómica más confiable para inferir los posibles agentes acumuladores de restos óseos y dentarios de micromamíferos. No posee un duplicado, no generando problemas de equifinalidad. La equifinalidad son 2 procesos que producen el mismo resultado. Bueno, la digestión no tiene un duplicado, o sea, en los efectos de los ácidos gástricos y digestivos de distintos depredadores sobre los huesos, eso los podemos ver. Y los podemos detectar a partir del análisis adecuado con una lupa binocular adecuada. No está afectada por procesos postdepositacionales esta variable, aunque las abundancias de los elementos digeridos sí pueden variar por procesos postdepositacionales. Ahí les puse que es la variable más fiable para inferir los posibles agentes acumuladores de restos óseos de micromamíferos, principalmente no antrópicos. Acá hay un artículo que nosotros publicamos recientemente, elaborando un criterio actualístico sobre las diferentes morfologías de dientes de micromamíferos sudamericanos, y en base a eso, qué patrones o qué grados de digestión generan distintos depredadores. Ahí tenemos los distintos grados de digestión, ligera, moderada, fuerte y extrema, en distintos grupos de micromamíferos. Acá tenemos desde las modificaciones ligeras o ausentes, cuando no hay, vemos cómo se empieza a degradar principalmente la parte del esmalte de los dientes, y cómo lo podemos ir clasificando a partir de los distintos grados, de las distintas intensidades y también de las distintas morfologías de dientes. Por ejemplo, los carnívoros generan modificaciones que están en el orden de este tipo de modificaciones, de las extremas, de las fuertes, y las rapaces nocturnas, como las lechuzas, generan modificaciones muy, muy, muy suaves, ligeras, a veces ausentes. Entonces eso podemos detectarlo claramente y hacer una distinción en el registro arqueológico, pero esto es porque sabemos cómo se comportan este tipo de patrones actualmente. Acá tengo algunas fotos de lupa mías que he sacado de material arqueológico y actual,
Acá tenemos un fémur con digestión ligera, hay algunos, un diente con un incisivo con digestión moderada, y así sucesivamente. A partir de esto, obviamente que cuantificamos, sacamos porcentajes, sabemos cuánto porcentaje digieren algunos depredadores, con qué intensidad, y bueno, y eso nos permite tener una aproximación a qué depredador podría haber acumulado los restos que nosotros estamos estudiando. Acá tenemos como una gama de distintos depredadores, aunque también se ha comprobado que los seres humanos también digieren este tipo de elementos. O sea, no significa que no los digieran, sino que muchas veces eh, los patrones que encontramos para detectar a humanos como acumuladores del registro de micromamíferos son otros, que vamos a ver enseguida, como por ejemplo las huellas de corte y las termoalteraciones. Pero también, acá por ejemplo encontraron en África un esqueleto, un entierro, que en su cavidad abdominal tenía un esqueleto o parte del esqueleto de un roedor. Y bueno, a partir de eso, Crandall y Stahl publicaron en el año 95 un artículo sobre las modificaciones que tenía este esqueleto o estos huesos de roedor dentro de un esqueleto humano. O sea que no hay dudas que se comieron un ratón. Y por otro lado, acá para identificar a los seres humanos, principalmente usamos dos variables que son las huellas de corte y las termoalteraciones. No cualquier tipo de termoalteración, ya que hay ciertas prácticas de cocina que nos permiten identificar a humanos y no a fuegos naturales en el registro de micromamíferos. Por ejemplo, estos patrones de quemado distal, diferencial, heterogéneo, les decimos que está quemada una parte y la otra no. Se asume que los roedores fueron quemados, expuestos directamente al fuego, entonces algunas partes de los tejidos se contraen y dejan algunas partes de los huesos expuestas directamente al fuego y otras protegidas por los tejidos blandos, los músculos, la piel, los pelos, lo cual hace que no se quemen unas partes y otras sí. Acá tenemos algunos ejemplos etnográficos de cómo los ponen y los cocinan. Y bueno, acá por ejemplo, este hueso, este húmero está quemado acá y acá no, tiene una corrosión sedimentaria, por eso tiene este color. Y esta hemimandíbula, por ejemplo, acá se ve claramente, acá tenemos una huella de corte, esto es una escala de 1 milímetro sobre un fémur de una diáfisis de un fémur de un cávido, de un quiz. Y por otro lado tenemos procesos postdepositacionales que actúan y que podemos identificar en la formación y acumulación del registro. Lo que yo les decía previamente, que la digestión no tiene un duplicado, por ejemplo acá, podemos distinguir en cierta medida a veces las fracturas que generan las rapaces o los carnívoros cuando digieren un elemento de cuando hay pisoteo por procesos postdepositacionales. Por ejemplo, este es una fractura por digestión, esta es una fractura por pisoteo, esta también una fractura por pisoteo, esta también, esta es una fractura por digestión, y así. Tenemos patrones que nos permiten distinguir. Ahora, las abundancias relativas, por ejemplo, se modifican fuertemente por el pisoteo en procesos postdepositacionales, el pisoteo, por ejemplo, de ganado o de seres humanos, porque el pisoteo genera pérdida de huesos y también genera fractura de elementos. Entonces, esas dos variables están muy afectadas por procesos postdepositacionales. Por eso, como la profesora Otaola ya les debe haber dicho, lo que nos permite interpretar el registro es la suma de evidencias, no una sola evidencia. Y bueno, muchas gracias y espero que esto les sirva.